Libro 13. El primer hereje. La galaxia arde, pero aún no lo sabe. La gran cruzada avanza imparable, y el emperador ha dejado Terra para trabajar en su proyecto secreto. Horus ha sido nombrado señor de la guerra, y los primarcas siguen liberando mundos en su nombre. Pero bajo la superficie, las primeras grietas ya han empezado a abrirse. Mucho antes de que Horus alzara su espada contra su padre, alguien plantó la semilla de la traición. No fue un acto de rabia ni de ambición, sino de fe. Una fe rota, humillada y luego vengada. Esta es la historia de Lorgar, el primarca más devoto, el más creyente, el que buscó dioses donde su padre solo veía lógica y razón. Todo empieza en Monarchia, un mundo arrasado por orden del emperador, una purga pública, un castigo ejemplar. La fe de Lorgar quedó reducida a cenizas, y en esas cenizas empezó a gestarse el caos. A su lado, Erebus y Cor Faeron tejieron una red de mentiras y revelaciones que terminaría por envolver a toda la galaxia. El libro negro, el Lectitio Divinitatus, la caída de los portadores de la palabra y el primer pacto con los poderes ruinosos. No hubo gritos, solo palabras. Y esas palabras abrieron la puerta a todo lo que vendría después. Esta es la historia que lo empezó todo, la verdadera génesis de la herejía de Horus. Y lo peor es que todo ocurrió con siglos de antelación. Monarchia no era solo una ciudad, era un acto de fe, construida piedra a piedra por los portadores de la palabra como tributo viviente al emperador. Cada rincón hablaba de devoción. Lorgar había concebido la ciudad como una catedral planetaria, una oración convertida en arquitectura. Allí no se vivía, se adoraba. Su belleza era absoluta, y su propósito claro: exaltar al emperador como Dios. Pero en esa fe desbordada había un error fatal, uno que el imperio no toleraría, porque para el emperador la idolatría no era virtud, era desviación. Y Monarchia se había convertido en una ofensa. La orden llegó sin ceremonia. Monarquía debía ser arrasada. El emperador había hablado. Serían los ultramarines, la legión más ortodoxa, quienes ejecutarían la sentencia. Robaute Guilliman descendió sobre la ciudad con eficacia glacial, sin emoción, sin rabia. La demolición fue precisa. Templos derribados, monumentos reducidos a polvo. Lorgar no recibió aviso previo. Cuando su flota emergió en órbita, Monarchia ya era humo. Fue una lección pública, un castigo ejemplar. Y lo peor no fue la destrucción, sino lo que implicaba: que su fe era una herejía, que todo lo que había construido era una equivocación, y que su padre lo despreciaba. Lorgar descendió al campo de ruinas escoltado por sus guerreros. Esperaba respuestas, recibió condena. El emperador, acompañado de Malcador y Guilliman, le habló sin piedad. Le reprochó su adoración, su desviación, su debilidad. No soy un dios, sentenció. Lorgar no discutió, no lloró, cayó de rodillas. Fue un gesto silencioso, más elocuente que cualquier grito. No había desafío en su rostro, solo devastación. El emperador no ofreció consuelo, no explicó, no perdonó. Se dio la vuelta y se marchó, y dejó a su hijo entre las cenizas, rodeado de sus propias ruinas, no físicas, espirituales, porque Lorgar no entendía qué había hecho mal. Los portadores de la palabra observaron la escena con una mezcla de estupor, miedo y vergüenza. Ninguno osó intervenir. Nadie habló. La legión que vivía de proclamas se quedó muda. Muchos no comprendían por qué su devoción era motivo de castigo. Otros solo obedecían, cegados por la doctrina. Pero el silencio no era sumisión, era desconcierto.
Y en ese desconcierto algo se resquebrajó. La fe absoluta se llenó de grietas. La humillación pública del primarca afectó a toda la legión. Y donde había duda, pronto habría resentimiento. Solo 2 figuras no apartaron la mirada, y ya estaban trazando otro camino. Cor Faeron, antiguo sacerdote y padre adoptivo de Lorgar, fue el primero en hablar, no en voz alta, sino al oído, con dulzura, con intención. Erebus, capellán jefe, hizo lo mismo, aunque con más sutileza. No hablaron de rebelión, hablaron de verdad, de sentido, de alternativas, de que tal vez el emperador no era un dios, pero eso no significaba que los dioses no existieran. Lorgar no respondió, pero escuchó, y ese acto, escuchar, fue la grieta decisiva, porque Lorgar no buscaba poder, buscaba propósito, y si su padre no se lo daba, entonces lo buscaría en otro lugar, fuese cual fuese. Tras la destrucción de Monarquia, la 17ª continuó operando como si nada. Campañas menores, objetivos secundarios, informes cumplidos, pero la herida estaba abierta. Lorgar dejó de escribir tratados sobre la divinidad imperial. Sus discursos se volvieron sombríos, introspectivos. La liturgia perdió entusiasmo. Cor, Faeron y Erebus seguían susurrando. Alimentaban la sensación de traición, de injusticia, de desamparo. Nunca dijeron caos, todavía no, pero hablaban de fuerzas más antiguas, de verdades universales, de que quizás todo lo aprendido era una mentira. La legión no se rebeló, aún, pero ya no era la misma, como un culto que pierde a su dios y empieza a buscar otro. La flota de los portadores se desvió lentamente del núcleo de la Gran Cruzada. No desertaron, no anunciaron nada, simplemente comenzaron a moverse hacia los márgenes del imperio. Exploraban mundos sin importancia estratégica, evaluaban culturas primitivas, ruinas olvidadas, ritos antiguos. Era una peregrinación sin nombre. Oficialmente seguían cumpliendo su deber, pero en realidad buscaban algo más. Lorgar había dejado de obedecer por convicción. Ahora actuaba por necesidad. Necesitaba entender. Necesitaba creer en algo que no lo traicionara. Y si la verdad no estaba en Terra, tal vez estuviera más allá, entre las estrellas o entre las cosas que su padre había prohibido. En esos mundos aislados, Lorgar y sus consejeros empezaron a detectar un patrón, símbolos repetidos, mitos similares, ecos culturales que apuntaban a lo mismo, entidades superiores, fuerzas invisibles, adoradas desde tiempos remotos, anteriores al imperio. Los nombres cambiaban, los rituales también, pero la esencia era constante. No era una religión aislada, era un tapiz roto, fragmentos de una misma fe universal, enterrada bajo capas de censura. Erebus y Cor Faeron lo comprendieron rápido. No se trataba de casualidad, se trataba de legado, de una verdad antigua, escondida, y si tantos pueblos distintos coincidían, tal vez era hora de dejar de ignorarla. Fue Erebus quien la dijo por primera vez, caos, no como insulto, como principio, como estructura, como explicación del mundo. No era desorden, era la fuente, el origen de las emociones, del poder, de la vida misma. Al principio, Lorgar se resistía. Le parecía una traición incluso pensarlo, pero cuanto más leía, más entendía. El emperador había negado esa verdad, no por falsa, sino por peligrosa, y eso la hacía aún más real. El caos no prometía salvación, prometía sentido, no exigía obediencia, solo reconocimiento. Lorgar no abrazó el caos ese día, pero dejó de temerlo, y eso bastaba. Su peregrinaje los llevó a una región prohibida, el Ojo del Terror,
una anomalía en el espacio, una herida en la realidad. Los mapas imperiales advertían: no acercarse. Lorgar ignoró la advertencia. Si la verdad se ocultaba allí, era su deber entrar. La flota cruzó el umbral, desafiando la razón. Todo fallaba. Los sentidos, el tiempo, la lógica. Muchos enloquecieron, algunos murieron. Pero lo que encontraron era verdad. Ciudades imposibles. Formas que no podían describirse. Presencias que los observaban desde fuera del tiempo. El caos no los atacó, los recibió. Y Lorgar comprendió que el emperador no era un dios, solo un usurpador. Dentro del ojo, Lorgar fue invadido por visiones. No eran alucinaciones, eran verdades. Vio al emperador haciendo pactos con entidades del Warp. Vio cómo esas verdades habían sido ocultadas, cómo la cruzada no era iluminación, sino imposición. El imperio no era una utopía, era una mentira perfecta. Lorgar cayó de rodillas de nuevo, pero no por humillación, por comprensión. El emperador no había sido adorado por error, había sido adorado en lugar de los verdaderos dioses. El caos no le ofrecía poder, le ofrecía propósito. No exigía fe ciega, le pedía ser testigo. Y Lorgar, por primera vez, se sintió libre. Cuando los portadores salieron del ojo, ya no eran los mismos. Sus armaduras seguían siendo las mismas, sus naves también, pero sus corazones habían cambiado. Ya no servían al emperador, ni a la gran cruzada. Servían a una verdad superior. Lorgar reunió a sus oficiales y habló, no como líder militar, sino como profeta. Les explicó lo que había visto, lo que había comprendido. No pidió obediencia, ofreció sentido. Nadie se opuso, porque en el fondo todos sentían lo mismo, que lo que habían vivido hasta ahora había sido un preludio, y que lo que vendría sería algo más grande y más terrible. Antes de dar el siguiente paso, Lorgar pidió volver a Monarquia. Nada quedaba ya, solo cenizas. Pero allí, entre los restos, pronunció una plegaria. No al emperador, ni siquiera a los dioses, a la verdad, a la causa, al fuego que lo consumía por dentro. No pidió fuerza, pidió dirección. Ya no era el hijo dolido, era el iniciado. Entendía que Monarchia no había sido su derrota, sino su origen, el lugar donde su antigua fe murió y donde nació la nueva. La ruina no lo quebró, lo moldeó, y al mirar al cielo desde aquellas ruinas, supo que la galaxia cambiaría. Mientras Lorgar se reafirmaba en su nuevo rol, Erebus tramaba su propio plan. Sabía que para que la verdad ardiera, necesitaban más que palabras. Necesitaban un incendio. Horus, señor de la guerra, era el objetivo perfecto. Aún leal, aún confiado, pero vulnerable. Erebus comenzó a infiltrar cultos en otras legiones, a distribuir textos, a sembrar dudas. Ya no era solo un capellán, era un arquitecto, y en su mente el plan tomaba forma. La caída de Horus sería el punto de no retorno, la chispa. Lorgar encendió la mecha, pero sería Erebus quien haría estallar la galaxia, paso a paso. No hubo disparos, ni proclamas, ni traiciones declaradas, pero la herejía ya existía. Era una certeza íntima, silenciosa. Lorgar no necesitaba marcharse de Terra. Terra ya estaba perdida para él. El emperador no era un dios, pero los dioses existían, y él los había visto, los había escuchado, y ahora los serviría. No como esclavo, sino como heraldo. Los portadores de la palabra ya no eran soldados, eran cruzados. Su nueva cruzada aún no tenía nombre, pero un día la galaxia entera la conocería. Como una guerra, como una revelación, como una condena. El primer hereje ya había hablado. Tras Monarquia,
La flota de los portadores vagó por la periferia galáctica. No lo llamaban rebelión, pero tampoco obedecían. Enviaban informes vagos, fingían campañas irrelevantes y se escabullían entre sectores no cartografiados. Oficialmente estaban al servicio de la Gran Cruzada. En realidad, buscaban sentido, fe, un marco para lo inexplicable. Lorgar estaba en silencio, pero su presencia lo impregnaba todo. El comando de la Legión sabía que algo había cambiado. Los capellanes eran más activos, los rituales más oscuros. Nadie lo decía en voz alta, pero todos intuían que habían abandonado algo y que estaban acercándose a otra cosa. En un mundo sin nombre, la 17ª descubrió una caverna cubierta de símbolos. No pertenecían a ninguna civilización humana, tampoco a xenos conocidos. Eran más antiguos, más crudos. Representaban formas en espiral, ojos sin pupilas, figuras imposibles. Lorgar los estudió durante horas sin pronunciar palabra. Luego mandó replicarlos en los capellanes de la flota. No son adoración, dijo, son memoria. En otros planetas encontraron ídolos, altares, huesos dispuestos como ofrendas. Nada encajaba, pero todo resonaba. Era como si cada hallazgo formara parte de un mismo rompecabezas cósmico. Fragmentos de una verdad olvidada, una verdad que el emperador había enterrado. Erebus tomó el liderazgo intelectual. Interpretaba cada símbolo, cada inscripción, como si leyera una lengua familiar. Decía que no eran cultos aislados, sino derivaciones de una misma fe primordial. Un panteón roto, disperso por la galaxia, sobreviviente al paso del tiempo y la censura. Los capellanes empezaron a compartir sus hallazgos en círculos cerrados. Pequeños sermones, símbolos grabados en secreto, letanías nuevas. La religión que habían perdido no fue reemplazada de golpe, sino infiltrada, como una fiebre que empieza con calor leve. Y Lorgar no frenó nada, lo permitía todo, porque aunque aún no lo decía, ya había tomado su decisión. En el planeta Colchis Secundus, los portadores encontraron algo diferente. Una ciudad abandonada con una arquitectura muy similar a Monarquia, pero más antigua. Allí, las inscripciones hablaban de entidades que no eran ni dioses ni demonios. Eran conceptos vivientes. Guerra, cambio, placer, putrefacción. La simetría era inquietante, como si su religión hubiera sido una mala copia de otra más vieja. Lorgar pasó horas en su cúpula de observación, comparando textos. «No hemos sido los primeros», murmuró, «ni los únicos. Y si esos dioses antiguos habían sido adorados antes del emperador, ¿qué legitimidad le quedaba al trono dorado?» Uno de los hallazgos más importantes fue una máquina en ruinas, el mecanismo de Lir. Un altar mecánico, mezcla de tecnología arcaica y runas religiosas. Se activaba con sangre. Al encenderlo, proyectaba una imagen del ojo del terror, no como amenaza, sino como promesa, como destino. La imagen mostraba mundos invertidos, ejércitos mutantes, portales abiertos. Lorgar no mostró miedo. «Ahí están», dijo. Kor Phaeron propuso entrar. Erebus advirtió que aún no. Primero debían entender lo que verían. Pero ya no había marcha atrás. Habían visto algo real, algo que no venía de doctrinas imperiales y que respondía cuando se le invocaba. En una luna sin atmósfera, los portadores hallaron un círculo de piedra perfectamente preservado. Al centro, un altar con una figura abstracta de múltiples rostros. Erebus realizó una invocación basada en inscripciones previas. Algo respondió. Un eco vibró por toda la luna. Los sensores colapsaron. Algunos astartes sangraron por los ojos. Pero no hubo ataque, solo presencia. Lorgar contempló el altar durante horas. Al retirarse, ordenó proteger el sitio. «No somos conquistadores aquí.
Somos discípulos. La legión entera comenzaba a entender que no estaban en una misión imperial. Estaban en una nueva cruzada. Una cruzada espiritual. Y nadie se atrevía a oponerse. Los capellanes instauraron rituales secretos, lecturas nocturnas, rezos prohibidos. Las palabras destino, verdad y trascendencia empezaron a aparecer en todos los discursos. Los símbolos antiguos decoraban partes ocultas de las armaduras. El emperador ya no era mencionado como divinidad, solo como creador. Un error divino. El culto no creció de forma oficial, sino como un virus por contagio. Nadie ordenó creer, nadie castigó la duda, pero el que no se unía era excluido, silenciosamente. La legión se transformaba sin necesidad de proclamas. Lorgar vigilaba desde arriba, sin intervenir. No hacía falta. Lo que él había iniciado ya no tenía freno. Uno de los capellanes descubrió un patrón entre los mundos visitados. Todos formaban una espiral alrededor del ojo del terror. No era casualidad. Era una ruta, una especie de liturgia galáctica. Cada planeta, un versículo. Cada ruina, una estrofa. Erebus lo llamó el canto del primer pacto. Si lo seguían hasta el final, hallarían el núcleo. Lorgar no dudó. Mandó trazar la ruta completa. La flota se reorganizó como un séquito de peregrinos. Ya no eran soldados perdidos. Eran caminantes en un sendero sagrado. Lo que encontraran al final no importaba. El viaje en sí era la fe, y estaban decididos a completarlo. En el mundo de Camus encontraron una orden de humanos que afirmaba conocer a los verdaderos dioses. Predicaban con fervor, pero sus palabras eran torpes. Recitaban sin comprender. Lorgar los escuchó durante horas sin decir nada. Luego, en privado, ordenó su exterminio. No los matamos por adorar, los matamos por banalizar lo sagrado. Fue la primera masacre religiosa que la 17 ejecutó en nombre del caos, sin saber aún que así debía llamarse. El mensaje fue claro. Esto no era una moda espiritual, era doctrina. ¿Sería pura o no sería? No aceptaban competencia, ni error, solo verdad. En un templo subterráneo, Lorgar permaneció solo durante 3 días. Nadie lo vio, nadie oyó nada. Al cuarto día salió. Estaba pálido, tembloroso, pero sonriente. No explicó nada, solo pronunció una frase. Ahora sé que no estoy solo. A partir de ese momento, su tono cambió. Ya no buscaba, ya predicaba. Su mirada era distinta, más firme, más cruel. Cor Phaeron lo miraba con orgullo. Erebus, con respeto y precaución. Algo había entrado en él. No lo poseía, pero lo guiaba. Y Lorgar, lejos de resistirse, lo seguía. Con gusto, con fe, como el primer apóstol de un dios que aún no tenía rostro. Inspirado por sus visiones, Lorgar comenzó a escribir. No sermones, sino un texto continuo, personal, íntimo, un evangelio sin lectores. Aún, lo tituló La Verdad. Describía los pasos que lo habían llevado hasta allí, las mentiras del emperador, las revelaciones encontradas, la naturaleza múltiple del caos. No contenía órdenes, contenía propósito. Erebus y Cor Phaeron lo leyeron en secreto y comprendieron su poder. Ese libro podía destruir el imperio más eficazmente que cualquier arma. Pero aún no era el momento de compartirlo. Faltaban piezas, faltaban testigos. Por ahora, la herejía seguía siendo semilla. Pronto, sería fuego. Lorgar comenzó a hablar de simetría, de cómo cada aspecto de la experiencia humana tenía su reflejo en esas entidades sin nombre. Dolor y placer, orden y cambio, vida y putrefacción. Decía que el caos no era enemigo de la humanidad, era su espejo, su reflejo esencial.
El emperador niega lo que somos. El caos lo acepta. Esa frase empezó a repetirse como un mantra entre los capellanes. El odio no era necesario. Tampoco la ira. Solo comprensión. Una nueva fe basada en el reconocimiento de la oscuridad interior. No para ser purgada, sino para ser abrazada, con devoción. En el planeta Forax, Lorgar ordenó construir una cripta. Enterró una docena de sus guerreros en vida, sin comida, sin comunicación, solo con fragmentos de textos caóticos. Quería saber si el alma podía trascender por aislamiento. 40 días después, la cripta fue abierta. 5 seguían con vida. Uno había escrito páginas enteras en su armadura. Otro hablaba en lenguas. El último no hablaba, solo miraba. Lorgar lloró. «Han escuchado», dijo. Nadie lo contradijo. La religión ya no se discutía, se obedecía. Y cada prueba que Lorgar imponía no hacía más que reforzar su imagen de profeta, de elegido, de pionero. Erebus viajó a reunirse con Horus, no como emisario de Lorgar, sino como servidor del caos. Le llevó una reliquia, un artefacto descubierto en las ruinas de Davin. Sabía que el primarca de los lobos lunares era vulnerable, que sus dudas podían ser explotadas. No intentó convencerlo con palabras. Lo tentó con revelaciones, con dolor, con visiones. Horus aún no había caído, pero la grieta estaba abierta. Erebus sabía que el caos no necesitaba prisa, solo persistencia. Mientras tanto, Lorgar continuaba su evangelización, porque una vez Horus cayera, no habría marcha atrás, y la guerra sería inevitable. Con cada planeta, con cada hallazgo, con cada palabra escrita, Lorgar se alejaba más de su padre, pero no como un traidor desesperado, como un converso iluminado. Ya no necesitaba al emperador, ni a su imperio, ni a su mentira. Había encontrado una fe que no lo rechazaba, que no lo juzgaba, que no lo castigaba por adorar. El caos no era orden, era verdad, y su verdad necesitaba un portador. El primer hereje había recorrido medio universo para entender su propósito. Ahora era el momento de escribirlo, y pronto de imponerlo. Porque la fe no se comparte, se impone. El ojo del terror no es un lugar, es una herida abierta, un abismo donde el espacio real se retuerce y el tiempo pierde sentido. Hasta ese momento, ninguna legión había osado entrar, pero Lorgar lo ordenó, no para conquistar, para comprender. Las naves de la 17 cruzaron el velo como penitentes. Las tormentas disformes atacaron los sistemas. Las comunicaciones fallaban. Los navegantes enloquecían. Pero él no dudó. Este no es un lugar prohibido, es sagrado. Lo dijo sin levantar la voz, como una oración, y el ojo respondió, no con fuego, sino con un susurro, como si estuviera esperando su llegada. Dentro del ojo todo era mentira, y por eso era más real que nada. Planetas flotaban sin órbita, ciudades se desdoblaban en ángulos imposibles, colores nuevos herían la vista. Algunos astartes vomitaban sangre al intentar entender lo que veían. Otros lloraban, otros reían, no por locura, por liberación, porque entendían que todo lo que habían dado por cierto era una ilusión. Lorgar caminaba entre ruinas flotantes con los ojos cerrados. No necesitaba mirar, solo sentir. El Warp no lo rechazaba, lo abrazaba, le susurraba, le ofrecía verdades, verdades que dolían, pero que, una vez conocidas, no podían olvidarse. Lorgar fue separado del resto. Nadie supo cómo ni cuándo. Desapareció durante días. Lo encontraron a bordo de su nave, meditando. En sus ojos había fuego. En su piel, runas que nadie le había grabado. «He hablado con ellos», dijo. No explicó con quién. No lo necesitaba.
Su voz bastaba para imponerlo. Sus capellanes callaron. Cor Phaeron se arrodilló. Erebus sonrió. Lorgar no describió dioses, describió principios, fuerzas conscientes, patrones que lo habían estado guiando desde siempre. No era posesión, era comprensión, y al entenderlos, había entendido su lugar, no como primarca, como profeta, como iniciador, como el primer hereje. Lorgar no los llamó por sus nombres, no aún, pero los comprendió. Uno era cambio, otro muerte, otro deseo, otro guerra. No eran humanos, no eran monstruos, eran necesarios. La galaxia entera giraba en torno a ellos, aunque nadie lo supiera. El emperador los conocía, les había dado la espalda. Y por eso, el imperio estaba condenado a la falsedad. Lorgar no renegó del emperador por odio, sino por decepción, porque le negó el conocimiento, porque le mintió. Los dioses del caos no lo engañaban, solo mostraban lo que era y lo que debía ser. Él no eligió el caos, lo reconoció. En su aislamiento, Lorgar vio más. Vio a su padre en el pasado, pactando con el Warp, usándolo para forjar la humanidad. Vio el nacimiento de los primarcas. Vio cómo fueron arrojados por las fuerzas disformes que el emperador creía dominar. No fue accidente, fue castigo. Las entidades del caos habían intervenido desde el principio. Lorgar no se sintió traicionado, se sintió instruido. El emperador no era víctima, era hipócrita. Usó el caos y luego lo prohibió. Se presentó como Dios y luego lo negó. Era el mayor mentiroso de la historia, y el mayor hereje no era Lorgar, era él. El Warp le mostró el futuro: Horus caído, legiones enfrentadas, Terra asediada, un emperador inmóvil en un trono de oro. No era una advertencia, era una promesa, no un castigo, una consecuencia. Lorgar no sintió miedo, sintió paz. Todo tenía sentido, todo estaba escrito. Su papel no era evitar esa tragedia, era anunciarla, prepararla, cuidarla, porque en el incendio del imperio nacería algo más puro, más real, más honesto. Una fe sin restricciones, una verdad sin mentiras, y él sería su profeta, el primero, no el último, pero sí el primero, el que encendió la antorcha, el que aceptó mirar. Cuando salió de su aislamiento, Lorgar no gritó, no proclamó, solo habló. Reunió a su consejo de guerra, les contó lo que había visto, lo que había comprendido. No les pidió obediencia, les ofreció sentido, y uno a uno los capellanes cayeron de rodillas, no como soldados, sino como creyentes. La legión no discutió, ya habían recorrido demasiado, no hubo necesidad de conversión. La fe ya estaba allí, solo faltaba nombrarla, y Lorgar la nombró con una sola palabra: verdad. Todo lo anterior, el imperio, la cruzada, el emperador, eran estructuras rotas. Lo real acababa de empezar. Lorgar redactó su nueva doctrina, no como una Biblia, como un mapa. Cada pasaje narraba su caída, su búsqueda, su encuentro con el ojo. Hablaba de los dioses como fuerzas necesarias, no como amos. De la humanidad como especie destinada al caos, no como esclava, sino como extensión. El texto fue transcrito por Erebus y entregado a los altos oficiales. No se discutió, no se cuestionó, se aceptó y se recitó. El culto ya no era clandestino, era oficial. La 17ª Legión ya no era parte del imperio, no aún en apariencia, pero en alma. Ya no pertenecía a Terra. Lorgar reconfiguró los objetivos de la flota. Ya no buscaban enemigos que exterminar, sino pueblos que iluminar. Mundos con religiones primitivas eran absorbidos, no destruidos. Las doctrinas antiguas se adaptaban a la nueva fe. Los astartes actuaban como misioneros, imponían textos, símbolos, rituales, no con bombas,
con palabras, con fuego, sí, pero no el del exterminio, sino el de la conversión. Era la cruzada en sentido inverso. En vez de expandir el orden imperial, sembraban el desorden sagrado. El caos no era solo aceptado, era predicado. Y en cada mundo convertido, Lorgar veía un paso más hacia el cumplimiento de su visión. Nadie en Terra sabía. La 17 seguía enviando informes. Falsos, sí, pero funcionales. Misiones cumplidas, sectores pacificados, rutas seguras. Nada fuera de lo común. Malcador no sospechaba. El emperador callaba. O eso creían. Lorgar sabía que su padre lo observaba, pero también sabía que no haría nada. No aún, porque el emperador no podía permitirse un conflicto abierto con su hijo, ni con su legión. Había otras prioridades, otros frentes. Lorgar aprovechó esa inercia. El caos no se movía con prisa, se movía con paciencia. Mientras el imperio creía tener el control, ya lo estaba perdiendo, silenciosamente. Los capellanes comenzaron a reclutar dentro de la propia legión, no solo para obedecer, sino para predicar. La cadena de mando se reorganizó. El rango ya no lo determinaba la veteranía, sino la fe. Algunos veteranos que dudaban fueron apartados, otros convertidos por la fuerza. Lo que empezó como fe se convirtió en fanatismo, y Lorgar no lo detuvo, porque entendía que el fervor era más útil que la razón. Un guerrero puede fallar, un fanático no. Un fanático arde, y él necesitaba fuego, mucho fuego, porque el futuro requería llama, y los portadores ya eran antorchas. Tras meses en el ojo, la flota regresó al espacio real. Nadie sospechó. Su apariencia no había cambiado, sus nombres tampoco, pero su interior era otro. Ya no eran exploradores ni conquistadores, eran heraldos. En cada misión dejaban algo, un símbolo, un libro, una idea. Los mundos pacificados se convertían en focos de herejía, pero el imperio no lo veía, no aún. Lorgar no necesitaba rapidez, necesitaba profundidad. La herejía no era una explosión, era una infección, invisible, persistente, irreversible. Y él era el portador de la plaga espiritual, sin gritar, sin declarar, solo existiendo, solo creyendo. Erebus, el más antiguo conspirador, empezó a dudar, no de la fe, sino del control. Lorgar se alejaba, cada vez más místico, más críptico, menos manipulable. Al principio, Erebus había creído que guiaba al primarca. Ahora no estaba tan seguro. Lorgar ya no preguntaba, ordenaba. Ya no sugería, profetizaba. Cor Faeron lo aceptaba sin pestañear, pero Erebus empezaba a inquietarse. No porque Lorgar fuera débil, sino porque era fuerte, demasiado fuerte. El poder ya no estaba en manos del caos, estaba en manos del hombre que lo había comprendido. Y eso, para un agente del caos, podía ser peligroso. Lorgar comprendía que su cruzada necesitaba más que fe, necesitaba fuerza, y la fuerza imperial residía en Horus. El señor de la guerra era la clave. Si él caía, todo caería. No intentó convencerlo directamente. Dejó que Erebus lo hiciera, a su manera, con manipulación, con dolor, con visiones. Y mientras tanto, Lorgar preparaba el terreno. Su legión actuaba como vanguardia ideológica. Si Horus se unía, la guerra sería inevitable. Y entonces, la fe dejaría de ser doctrina. Se convertiría en llama. Una llama que purgaría el imperio entero. No por odio, por redención, por verdad. El ojo le había ofrecido revelación, pero también le había dejado algo dentro. Lorgar lo sentía. No era una voz, era una vibración constante, como una música, una melodía que no podía ignorar. Cada vez que hablaba, cada vez que escribía, resonaba.
Sus seguidores lo notaban. No sabían qué era, solo que los conmovía. El caos no lo había poseído, pero sí lo había afinado, como se afina un instrumento. Ahora hablaba con cadencia divina. Caminaba como si pisara un templo. Lorgar ya no era solo un primarca, era una liturgia con carne, un canto oscuro, y esa canción acababa de comenzar. Tras su experiencia en el Ojo, Lorgar y su legión emergieron sin anunciarse. Para el Imperio, seguían siendo la 17, una herramienta más de la Gran Cruzada, pero por dentro eran otra cosa. El caos no se veía en sus armaduras, sino en sus ojos. Habían visto lo imposible y regresaban con un propósito nuevo. Aparentaban lealtad, cumplían órdenes, pero cada misión era ya un acto de infiltración espiritual. Cada victoria, una excusa para sembrar símbolos, textos, ritos. Lorgar no necesitaba declarar su fe. Bastaba con dejarla caer como una semilla, porque sabía que, con tiempo, todo germina. Los portadores de la palabra abandonaron la lógica imperial de exterminio. Ya no destruían culturas religiosas, las absorbían. Cada planeta era una oportunidad de aprendizaje, adaptación y síntesis. En vez de arrasar ídolos, los reinterpretaban. En vez de borrar textos, los reescribían. Erebus organizaba liturgias locales que canalizaban los conceptos del caos con nombres aceptables. Nada era forzado, todo era reconvertido. Así, la expansión imperial ocultaba una expansión alternativa, la del culto, y Lorgar lo supervisaba todo con la calma del predicador. Sabía que una guerra podía ganarse con armas, pero una civilización solo cae cuando cambia de fe. Cor Faeron reunió los primeros fragmentos doctrinales escritos por Lorgar. Los organizó, los copió, los difundió. Lo llamó Lectitio Divinitatus. Para unos era una herejía, para otros una revelación. En su interior se afirmaba la divinidad del emperador, pero también su traición, y sobre todo la existencia de otras fuerzas, más antiguas, más verdaderas. El texto circuló clandestinamente por la flota, luego por otras legiones, luego por colonias imperiales. Era simple, emotivo, adictivo y absolutamente incendiario. El emperador había intentado destruir la fe en su nombre, pero Lorgar acababa de convertirlo en un mito, y asimismo en su autor. A medida que el lectitio se propagaba, comenzaron a aparecer cultos anónimos. Algunos adoraban al emperador como Dios traicionado. Otros hablaban de la verdad primordial. Otros simplemente rezaban al vacío. El caos aún no tenía nombre, pero tenía formas. En las colonias, en las ciudades colmena, en los buques leales, el murmullo crecía. Los inquisidores no lo veían. Aún no existía la Inquisición, y el Adeptus Ministorum no se había formado. Era un imperio sin defensas ideológicas. Lorgar lo sabía. El caos espiritual avanza mejor cuando no tiene oposición, y cuanto más desorden se sembraba, más fácil era para el profeta seguir caminando. Para evitar sospechas, la 17ª cumplía misiones imperiales con precisión. Sistemas pacificados, enemigos aplastados, informes detallados. Todo estaba en orden. Nadie en Terra sospechaba que aquella legión ya no servía al emperador, porque el disfraz era perfecto. Lorgar entendía que la fe es paciente, que la herejía que se ve se combate, pero la que se disimula se expande. Mientras el trono dorado pensaba en Horus, en la disformidad, en los xenos, los portadores predicaban. En cada victoria, un altar oculto. En cada retirada, un credo sembrado. El emperador no veía la traición, porque miraba al frente, y Lorgar actuaba por detrás. Uno de los primeros gestos públicos de la legión fue el cambio sutil de su iconografía.
El Aquila fue desplazado por un nuevo símbolo, una runa abierta, circular, que evocaba totalidad. Oficialmente era un emblema operativo. Extraoficialmente era un sigilo de adoración. Los capellanes lo grababan en armaduras, en cascos, en libros de bitácora. No representaba a un dios concreto, sino al concepto de trascendencia. Para quienes lo entendían, era un guiño. Para quienes no, pasaba desapercibido. Así, el culto se propagaba sin oposición, porque el poder de una fe no siempre está en lo que grita. A veces, está en lo que oculta. En los planetas que resistían, Lorgar no empleaba la aniquilación inmediata. Primero, intentaba la conversión. Si fallaba, purificaba. Pero incluso en la destrucción había liturgia. Las masacres eran ceremonias. Los bombardeos, oraciones. Cada acto bélico se revestía de simbolismo, porque el caos, para los portadores, no era solo destino, era doctrina. Y la guerra era su instrumento, no para vencer, para enseñar. Cada muerte era una palabra del nuevo evangelio. Cada ciudad arrasada, un versículo. Y así, incluso los gritos de los vencidos alimentaban la fe, porque Lorgar ya no quería convencer, quería transformar, y la transformación exige sacrificios. Lorgar ordenó modificar una de sus naves insignia, la Infidus Imperator. Se convirtió en un templo móvil, altares, vitrales, capillas, un espacio consagrado al culto del caos, aunque sin mencionarlo. Allí se celebraban liturgias, se escribían textos, se instruía a los nuevos capellanes. La nave no era secreta, pero su función sí. Desde ella, Lorgar predicaba a sus oficiales, no con órdenes, sino con parábolas, no con planes, sino con visiones. Era su púlpito, su santuario, y cada misión lanzada desde ella era una homilía en movimiento. El profeta no necesitaba un palacio, solo un vehículo para la fe, y ya lo tenía. Algunos capellanes comenzaron a experimentar fenómenos extraños, sueños proféticos, visiones compartidas, resistencia física aumentada. Erebus lo entendía. Eran bendiciones, pequeños pactos sellados con entidades disformes. No eran posesiones, eran acuerdos, silenciosos, espontáneos, voluntarios. Lorgar lo aprobó. No somos esclavos del caos, somos sus interlocutores. Esa frase se convirtió en doctrina. El caos no exige genuflexión, exige reciprocidad. Y los portadores estaban dispuestos a dar, porque sabían que lo que recibirían a cambio sería poder, saber, significado. Cada pacto sellado reforzaba la idea de que no estaban sirviendo a un monstruo, estaban dialogando con lo absoluto. Una noche, Lorgar reunió a su círculo más íntimo. Vestía de negro. No habló, no predicó, solo encendió una pira. En ella arrojó todos sus textos antiguos, sus primeros tratados, sus discursos sobre el emperador, su propio códex. Los observó arder en silencio. Cuando terminó, solo dijo: «Ese hombre ha muerto. Lo quemamos para liberar al nuevo». No hubo ceremonia, solo comprensión. Lorgar ya no era el primarca que adoraba a su padre. Era otra cosa, algo más grande, algo más oscuro, y todos lo aceptaron, porque no lo habían seguido por obediencia. Lo seguían porque también estaban ardiendo. Los ritos de iniciación se volvieron más exigentes. Ya no bastaba con jurar lealtad, había que escribirla con sangre. Los nuevos capellanes debían pasar días en ayuno, encerrados en cámaras oscuras, escuchando los susurros del Warp. Algunos enloquecían, otros despertaban. No todos sobrevivían, pero los que lo hacían emergían transformados. Más que sacerdotes, eran portadores de verdades, no de armas, de palabras. El fuego del caos ya no era solo una metáfora, era un proceso iniciático, un bautismo real.
y la legión entera comenzó a arder, no en cuerpo, en espíritu. El alma del guerrero era ahora el campo de batalla principal. En la 17, la cadena de mando ya no se basaba en méritos de combate, ni en campañas ganadas. El poder lo otorgaba la fe. Un capellán inspirado tenía más autoridad que un veterano con siglos de servicio. Esto generó tensiones. Algunos oficiales lo consideraban una traición a la estructura legiónica, pero Lorgar lo justificó. No conquistamos mundos, conquistamos almas, y para eso, el más ferviente es el más fuerte. Y así, los fanáticos ascendían, los escépticos desaparecían. El culto ya no era subestructura, era columna vertebral. La 17ª no era una legión imperial, era una iglesia con armaduras. Lorgar no predicaba venganza, predicaba justicia, pero sus seguidores lo interpretaban con furia. Los más jóvenes hablaban del emperador como tirano, como demonio falso, como blasfemia encarnada. Algunos comenzaron a organizarse para sabotear enclaves imperiales, no por estrategia, por febrero, porque veían cada acto de resistencia como una ofrenda, una forma de acelerar el colapso del orden antiguo. Lorgar no los alentaba, pero tampoco los frenaba. Sabía que la fe no puede ser contenida, solo canalizada, y si el odio ardía, entonces había energía. El profeta no necesitaba controlar cada chispa, solo asegurarse de que todas fueran en la misma dirección. Desde fuera, la 17ª parecía una herramienta imperial más. Uniformes limpios, protocolo marcial, informes regulares, pero dentro todo era distinto. Era un culto completamente desarrollado, con doctrina, jerarquía, liturgia y misión. Sus naves eran monasterios, sus oficiales, sacerdotes, sus soldados, creyentes. No usaban la palabra caos, no aún, pero la entendían, la sentían, vivían para ella, y esa doble identidad era su escudo, porque mientras nadie los descubriera, podían seguir creciendo, preparándose. La legión ya no necesitaba rebelarse, solo esperar. El fuego estaba encendido, solo faltaba el oxígeno, y sabían que pronto llegaría. Bastaba con que Horus cayera. Lorgar sabía que no podía apresurar el apocalipsis. El caos no tiene prisa. Funciona como un reloj oculto. Las manecillas avanzan sin que nadie lo note. Y cuando dan la hora, ya es demasiado tarde. Su papel no era desatar la tormenta, era construir el altar, preparar el escenario, convertir cada planeta, cada capítulo, cada mente en leña, para que cuando la chispa llegara, el fuego fuera imparable. No era un general, era un ingeniero del fin. Y mientras el imperio dormía, él seguía sembrando, porque la herejía no empieza con un grito, empieza con una oración dicha en voz baja. El Lectitio Divinitatus había dejado de ser un manuscrito secreto. Circulaba entre colonos, oficiales, incluso humanos comunes. Nadie sabía quién lo escribió. Nadie lo firmaba, pero todos lo repetían. Su mensaje era simple. El emperador era un dios, y su silencio era una prueba de divinidad. Lo que Lorgar había diseñado como herejía estructural se disfrazaba de devoción, y así el imperio comenzaba a fracturarse desde dentro. No por la guerra, por la palabra, porque no hay virus más eficaz que uno que imita a su huésped. Y el texto de Lorgar no luchaba contra el emperador, lo glorificaba para destruirlo. Los portadores de la palabra hablaban en dos planos. A sus superiores imperiales presentaban campañas exitosas, disciplina ejemplar, rendimiento óptimo. Pero en sus cánticos, en sus oraciones internas, invocaban al caos sin nombrarlo. Todo era metáfora, codificación, simbolismo. Decían la voz sin forma, el cambio eterno, el portador de cicatrices,
Nunca decían Horne, Tsinch, Nurgle o Slaanesh, y sin embargo, sabían exactamente a quiénes se referían. Esta ambigüedad fue su escudo y su espada. Les permitió actuar sin ser detectados, y les permitió corromper sin levantar sospechas, porque en un imperio que había prohibido la religión, nadie sabía cómo vigilar una nueva fe. Los primeros capítulos en ser infiltrados no fueron enemigos, fueron aliados, hermanos de batalla, astartes que habían combatido junto a la 17 en campañas recientes. Se les ofrecieron textos, liturgias, visiones. No todos aceptaron, pero algunos, sí. Y eso bastaba. Lorgar no necesitaba legiones enteras. Le bastaban células, núcleos, grietas. La pureza ideológica del imperio era un mito, y bastaba con sembrar una duda, una sola, para desmoronarla. Cuando esos capítulos regresaron a sus mundos natales, llevaron la infección con ellos, no en armas, en ideas, y como todo virus espiritual, el caos se propagó sin hacer ruido, hasta que fue irreversible. Erebus y los capellanes más antiguos organizaron una red interna. Cada planeta donde operaban incluía un círculo interno. No eran soldados, eran predicadores. Infiltraban sistemas civiles, administraciones, incluso naves exploradoras. No hablaban del caos, hablaban del sufrimiento, del abandono, de la necesidad de creer. Su discurso no era violento, era compasivo, cercano, humano, y así reclutaban, no con miedo, con consuelo. Lorgar entendía que la guerra no se gana solo con metralla, se gana en las almas, y cada mundo donde se fundaba un culto era un mundo que ya no pertenecía al emperador, aunque aún ondeara su estandarte. Lorgar no exigía resultados inmediatos. Sabía que la paciencia era el arma más poderosa del caos. Podía esperar décadas, siglos, si hacía falta. Lo importante era sembrar, regar, alimentar. Porque cuando llegara la tormenta, todos esos pequeños brotes se convertirían en un incendio imparable. Su legión lo entendía. No necesitaban gloria, solo sentido. Cada campaña era un peldaño, cada retirada una táctica. El imperio los veía como una herramienta más, pero en realidad eran el fusible preparado para detonar la máquina. Y cuanto más ignorados eran, más peligrosos se volvían. Porque no hay amenaza más letal que la que no se ve venir. Lorgar comprendía que su plan necesitaba un catalizador, alguien con poder real, alguien amado, alguien con autoridad suficiente como para hacer temblar el trono sin levantar sospechas al principio. Ese alguien era Horus, el favorito del emperador, el señor de la guerra. No bastaba con corromper al pueblo, había que corromper al heredero. Y para eso, Erebus fue enviado a Davin. Allí pondría en marcha la trampa, no con discursos, sino con símbolos, con dolor, con seducción. Lorgar no lo acompañó. No hacía falta. Él ya había encendido la mecha. Ahora bastaba con observar si la chispa encontraba su destino. En el mundo de Davin, Erebus ejecutó el plan que había madurado durante años. Un artefacto corrupto, un enemigo imposible, una herida mortal. Horus cayó, su cuerpo destruido, su alma expuesta, y allí entraron ellos, no Lorgar, no Erebus, ellos, las voces que Lorgar ya conocía, las que había aceptado, las que ahora exigían un nuevo campeón. Horus no fue poseído, fue convencido, seducido, y cuando despertó ya no era el mismo. El señor de la guerra había aceptado la mentira más peligrosa de todas, que la traición era justicia, y con eso la llama ya no podía ser contenida. Horus era el puño, Lorgar la voz. Juntos formaban la combinación perfecta. Uno lideraría la rebelión con fuerza militar, el otro con convicción religiosa. Aún no lo proclamaban abiertamente,
pero ya se entendían sin hablar. Lorgar no exigía nada, solo ofrecía. Horus no necesitaba guía, solo justificación. Y en el Evangelio de Lorgar encontró el motivo para destruir lo que había amado. No por odio, por destino. La guerra no sería un motín, sería una cruzada. Y como toda cruzada, necesitaba un dios, un demonio y un profeta. El emperador ya era el demonio. Horus sería el dios y Lorgar el profeta. Mientras Horus fingía lealtad, Lorgar profundizaba la infección. Cada capítulo tocado, cada culto consolidado, cada planeta preparado, no para resistir, para servir, no para sobrevivir, para iluminarse en la guerra que vendría. El emperador aún no sospechaba, ni Guilliman, ni Malcador, ni nadie. Los informes eran positivos, la disciplina perfecta. Pero detrás de esa máscara, la llama ardía, y cada día que pasaba sin ser detectados era una victoria. Porque la verdadera fuerza del caos no está en su brutalidad, está en su sutileza. Y nadie era más sutil que Lorgar, el hombre que había transformado la fe en arma. Aunque nadie lo supiera, el día de la traición ya tenía fecha. El complot avanzaba. El ritual en Istvan estaba en marcha. Los aliados estaban comprometidos. Las legiones divididas. Todo se desarrollaba como Lorgar había previsto. Él no estaría en primera línea. No era su papel. Era el arquitecto, el ingeniero de almas. Había hecho su parte. Había fundado una iglesia. Había corrompido al imperio desde dentro. Lo que viniera después, guerra, sangre, ruina, sería solo la consecuencia natural. El imperio había creado a Lorgar para conquistar la galaxia. Lo que consiguió fue algo peor. Un hombre decidido a conquistar el alma humana. Lorgar no se veía a sí mismo como traidor, ni siquiera como rebelde. Se veía como visionario, como reformador. El imperio era una mentira insostenible. El emperador, un dios negado. La humanidad, una criatura espiritual encerrada en una jaula atea. Él no estaba destruyendo la civilización, la estaba liberando, al precio que fuera. No se mancharía con el caos vulgar de los demás primarcas caídos. Su misión era más pura, más difícil, porque las guerras se pierden y se ganan. Pero una idea sobrevive a todo. Y su idea ya estaba en marcha, grabada en códices y en corazones. De todos los armamentos creados por el imperio, titantes, exterminatus, bombas ciclónicas, el más destructivo fue un libro. El Lectitio Divinitatus cruzó más fronteras que cualquier flota. Encendió más rebeliones que cualquier discurso. Lorgar lo sabía. El fuego empieza con una chispa, y él había llenado la galaxia de yesca. Era cuestión de tiempo, de contexto, de un empujón. Su libro no decía «mátalos», decía «cree», pero todo el que cree termina actuando, porque la fe verdadera no es pasiva, es violenta. Y cuando la palabra se vuelve carne, los imperios tiemblan. Y ese momento estaba a punto de llegar. Cada planeta tocado por la 17 dejó un texto, un símbolo, una proclama. Las palabras eran diferentes, el mensaje el mismo. Negación del emperador como única autoridad, afirmación de un destino superior, una visión circular de la vida, del dolor, de la gloria. El caos se vestía con 1000 lenguas, pero su gramática era constante. No era desorden, era totalidad. Lorgar no lo imponía, lo inspiraba, y el resultado era una sinfonía de herejías que no se coordinaban, pero sí se complementaban. Porque donde hay un texto, hay una idea. Y donde hay una idea, hay una chispa. Cuando Horus se alzó en Istvan, todo ya estaba preparado. La rebelión fue brutal, relámpago, perfecta. Pero no surgió de la nada.
Era la culminación de años de trabajo invisible, de misiones en apariencia inútiles, de libros olvidados, de palabras susurradas. El emperador se enfrentaba a ejércitos armados, sí, pero sobre todo se enfrentaba a una galaxia dividida espiritualmente. Y en esa división, Lorgar era el arquitecto. El fuego no lo prendió él, pero la madera la apiló con cuidado durante años. Y ahora solo quedaba ver el imperio arder, no con rabia, con devoción. El primer hereje no levantó la espada, levantó un libro, no gritó, predicó, no se rebeló, se convirtió, y con eso convirtió a su legión, a otros primarcas, a mundos enteros. Lo hizo sin guerras, sin sangre, solo con palabras, porque entendía lo que nadie más quiso entender, que el verdadero poder no está en la fuerza, sino en la fe. El emperador creó guerreros, Lorgar creó creyentes, y un creyente no necesita razón, solo propósito. El caos no nació con Horus, nació con Lorgar, con su humillación, con su revelación y con su decisión de no ser más hijo, sino profeta.